Bien, en esta ocasión vamos a analizar las excavaciones de zanjas y de zapatas, para lo cual vamos a informarnos un poquito en la norma de metrados, norma técnica de metrados, donde nos indica que las excavaciones se deben realizar, ¿no? El tipo de excavaciones por su condición se ejecuta preferentemente con la utilización de la mano de obra y equipos. En este caso vamos a hacer excavación de zanjas de manera manual. La unidad de medida va a ser el metro cúbico. Acá nos explica la forma en la que vamos a tener que hacer el metrado de la excavación. Es el volumen total de la excavación para cimentación se obtiene sumando los volúmenes de cada partida. Es porque va a haber diferentes partidas en las que vamos a hacer excavación. Y la forma de obtener ese volumen es la siguiente. El volumen de excavación se obtendrá multiplicando el largo por el ancho y por la altura de la excavación, o la geometría que le corresponda siendo la altura medida hasta el nivel de fondo de cimentación. Hasta el nivel de fondo de cimentación del elemento hasta el nivel de terreno natural, ¿no? Clasificándolas por la profundidad de excavación. Bueno, entonces una vez entendido esto, ¿no? Necesitamos calcular el largo, el ancho y el alto. Es cierto que no todas tienen las mismas medidas. Tenemos que observar muy bien en el plano tenemos que entender el plano para poder entender las alturas, los largos, los altos y los anchos. Bueno, vamos a empezar con este plano de 20 por 7, si no me equivoco, de 6 por 20 de largo, 20 de largo por 6 de ancho, ¿no? En el cual encontramos aquí zapatas, zanjas, y podemos encontrar también columnas, ¿no? Columnas, todo eso. Aquí nos indican los cortes, el 1, el corte 2, el corte 3. Vamos a ver el detalle de los cortes. Corte 1, por ejemplo, para la zanja, ¿no? Que vemos ahí. El ancho es de 60, el alto, acá nos indica 80, ¿no? 80, pero cuando nosotros vamos a realizar una excavación no vamos a tener que excavar solamente este pedacito de la zanja, ¿no? No solamente esto, vamos a tener que excavar todo esto. Esto es lo que sobresale hacia la superficie, ¿no? El nivel de terreno natural se encuentra en esta línea, y aquí tenemos que partir hacia abajo. Todo eso va a ser nuestra excavación, lo que está ahí, de nuestro cimiento, nuestra zanja. ¿Dónde está nuestra zanja ubicada en el plano? Acá tenemos nuestra zanja. Este grosor que vemos acá en línea azul, de acá hasta acá. Más que todo, a quien debemos de hacerle caso es al corte, ¿no? Al corte que nos está mostrando el ancho de esa cimentación. Vamos a ver. El metrado lo comenzamos de la siguiente forma. Tenemos aquí excavaciones de zanjas, cimientos de manera manual. Vamos a empezar por el corte 1-1. Solamente lo que es cimientos, pero no zapatas en esta ocasión. Tenemos que esta cimentación tiene de largo de acá hasta acá, tiene 2.59 de largo. Lo vamos a poner en el X. 2.59 de ancho. Hemos visto que tiene 0.60 de ancho en el corte. Hemos visto en el corte 1-1, 0.60.
Ahora, ¿cuánto tendrá de alto? La excavación es del terreno natural hacia abajo, hasta el nivel falso de cimentación. Acá nos indica, pues, ¿no? Que el nivel de falso de cimentación está a 1.25 del nivel de terreno natural. Pero ¿qué tan cierto es esto? Vamos a dibujar y vamos a hacer un cálculo. De aquí. Hasta aquí es nuestro nivel de terreno natural. Tenemos 80, que es el cimiento corrido, y parte del sobrecimiento que está sobresaliendo hacia el terreno natural, ¿no? Lo que tenemos es aquí una sumatoria de 0.80 más 0.30 hacia el terreno natural. Entonces, dictamos 0.80 más 0.30. Esa sería nuestra altura hacia el terreno natural. Entonces, es como se trata del mismo corte, vamos a repetir estas medidas. ¿Qué es lo único que va a variar? Va a ser el largo. O sea, esa dimensión. Acá tenemos otro corte, 1, 1. Vamos a medirlo. Corte 1, 1. 0.7750. Ah, pero ¿dónde lo hemos medido? Eso me olvidé de explicar. En el eje 7, acá como indica, ¿no? El corte 1, estamos metrando los cortes 1. Del eje 7 de los ejes A hacia el eje B comita, ¿no? O B diéresis. Eje 7 de A B diéresis. Aquí tenemos entonces que la medida que hemos sacado es esta, ¿no? 2.59, la que hemos realizado. Ahora vamos a calcular la medida del eje A entre los ejes 7 y 6. Entre los ejes 7 y 6, de acá, de zapata a zapata, no tomamos en cuenta la zapata. Tenemos la medida de 0.7750, que ya habíamos tenido, ¿no? Eje A del 1 al 7, del 1 al 6. Vamos a ir colocándola acá. Como en este caso vamos a ir metrando todo el eje de largo, del eje 1 al eje 7 en el eje A, ¿ya? Del 1 al 7. Vamos a hacer lo siguiente. Eje A. Este tramo, este tramo, este otro tramo, este otro tramo, este otro tramo y este tramo. Ahí, este pequeño, que nos indica de acá de zapata a zapata. Tenemos listo. Vamos a verificar que estén bien las medidas, sí, de zapata a zapata. Listo. Y lo que hacemos es proceder a sumar, ¿no? Este tramo tiene de largo 1.3750. Vamos a colocar 1.3750 más el siguiente tramo tiene 2.80, 2.80 más el siguiente tramo tiene 3.62, 3.62
más, el siguiente tramo tiene 0.9250, 0.9250, el siguiente tramo tiene 1.4, 1.4 más 0.7750, 0.7750. Habíamos metido desde el principio. Nos sale un total de 10.90 de cimentación corrida. ¿Por qué hemos hecho esa medición? ¿Por qué? Porque tenemos acá corte 1, corte 1, corte 1, corte 1, corte 1, corte 1. No ha habido ninguna variación como para nosotros decir, este corte no lo voy a considerar, no, este tramo no lo voy a considerar. Por eso se ha medido de esa forma. Se ha sacado un largo, ¿no? De todo lo que es la sumatoria de largos, todo lo que es este del eje A. Vamos a hacer lo mismo con el otro eje, pero vamos a ver. Corte 1, corte 1, en el eje 2, 3, corte 1, corte 1 también, corte 1. Ah, pero aquí cambia, ya no es el corte 1, es el corte 4. Así que vamos a meter nuestra cimentación de zanjas entre el eje 1 y el eje 6. Porque aquí del eje 6 hacia arriba, hacia el eje 7 y es otro corte. Así que vamos a acotarlo. Agarramos nuestra herramienta de acotar, le pasamos, le damos enter y le pasamos suavemente, ¿no? Y ahí nos va acotando poco a poco. 1.3750 este trámite. Luego este, 2.80 entre zapata a zapata. Luego este, 3.62 entre zapata a zapata. Y este pequeño tramo, que es 0.92 entre zapata y zapata. Hasta aquí nomás llegamos. Ah, no, nos falta este. 1.4. Ahora sí, porque aquí ya no podemos meter lo mismo. Ya cambia el corte. Entonces, vamos a hacer nuevamente la sumatoria. De esta zanja del eje C. Vamos a ver el Excel. Eje C entre ejes 1 y 6. Y vamos a hacer la sumatoria. 1.3750. Escribimos igual. 1.3750 más 280 más 2.62 más 0.925 más 1.4. Y ahí llegaría nuestra medición de las zanjas para el corte 111. Ahora vamos a ver el corte 22 en nuestro plano. Retiramos todo nuestro metraje anterior para que no nos confundamos. Bueno, nos vamos a demorar mucho. Corte 22. Corte 2222. Aquí está nuestro corte 22. Es el único, por lo que se ve, ¿no? Y aquí en nuestra plantilla de Excel ya le hemos puesto corte 22 entre eje 1 y BC. Y aquí podemos ver, pues, eje 1 entre B, los ejes B y C.
aquí se encuentra. Vamos a sacarle su largo, sería 1.075. Ese es el largo de este corte, 1.075. ¿Cuál sería el ancho? Ahora sí, vamos a ver el detalle del corte 22. Ancho nos indica es de 0.50 de ancho. Y el alto, vamos a verlo. Teníamos, ¿no? Habíamos explicado que es desde el terreno de nivel natural. De aquí hacia arriba ya es el falso piso. Del terreno de nivel natural sería 60 más 30, 90. 0.60 más 0.30. Me olvidé la fórmula. Y acá tenemos un detalle. Altura del terreno natural hacia el nivel de fondo de cimentación. 0.6 más 3. Lo que hemos hecho, ¿no? 0.6 más 0.3 nos da la altura de 0.90 para este corte. Estamos considerando que es de la siguiente forma, ¿no? Tenemos que nuestra zapata tiene, no, nuestro cimiento tiene la siguiente forma. No es exacto. Tiene esta forma. En cierto momento tiene que llegar aún al suelo del terreno natural del piso, ¿no? No falsa zapata, sino a tierra. Esta es la medida que estamos realizando. De la falsa cimentación, no, del fondo de cimentación, perdón, hacia el nivel de terreno natural. Toda esta altura. Por eso es que estamos metrando en esa altura, según como indica el plano. Acá no nos dice cuál es el nivel de terreno natural, pero nosotros podemos entender en el detalle que hay en los planos. Por ejemplo, acá, piso terminado, no vamos a excavar. Falso piso tampoco no vamos a excavar, sino que del relleno hacia abajo. Entonces, ¿quién se ubica del relleno en la superficie del relleno? El nivel de terreno natural. Por lo que podemos entender, ¿no? ¿De dónde sacamos esta altura? Este es un plano que no nos indica muy a detalle, pero sí tenemos que tratar de entender las capas para poder entender la altura también, ¿no? Vamos a seguir. El corte 3-3. Ejes 1 y 3 entre ejes B y C. Ejes 1 y 3 entre B y C. B y C. O sea, lo que nos está queriendo decir esto es que vamos a metrar siguiente. El corte 3, ¿no? ¿Y cuál es el corte? ¿Cuál está en corte 3? Este cimiento. Este cimiento. Hasta acá. Hasta acá estaríamos metrando eso. Vamos a metrar lo siguiente. Utilizamos las herramientas del programa para realizar el dibujo. Aquí está. Todo esto es lo que vamos a metrar.
Entonces, sacamos el largo, cortar de aquí hasta acá. Ah, aquí hasta acá. 6.725. Ese sería nuestro largo para este cimiento. 6.65, ¿no? Estaba pensando en otra cosa. 6.725. A ver, ahora vamos a ver el corte 3. El ancho, corte 3, el ancho 0.50. 0.50. El alto, que ya lo hemos calculado, ¿no? Anteriormente en el otro. Igual, 0.90. 0.90. ¿Ok? Ya lo hemos explicado. El eje 3 entre B y C. Eje 3 entre B y C. Ahora vamos a calcular todos los que estén en este eje. Entre B y C. Entre B y C. Entonces, es este pequeño fragmento, ¿no? De aquí hasta acá, vamos a considerar 1.0250. 1.0250. Ya el Excel solamente nos indica dos decimales, ¿no? Como se trata del mismo corte, va a tener el mismo ancho y el mismo alto. Lo único que va a variar va a ser el largo. Vamos a ver ahora entre los ejes 2, 3 y A y B. 2, 3 y A y B. Aquí podemos observar el otro corte. A y B, de toda esta sección, 2, 3. Estamos viendo que nos quiere indicar que vamos a metrar toda esta parte. Esto de acá con esto de acá. Esto es lo que vamos a metrar en esta ocasión. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a considerar este largo, todo este largo, de 2.25 de esta zanja hasta el final. Y vamos a considerar este otro largo, de acá hasta acá, 0.6750. Ya no consideramos este porque estaríamos metrando dos veces esta partecita, ¿no? Este pequeño cuadrado. Vamos a eliminar este para que no nos estorbe. Ahora sí, corte 3,3. Vamos a sumar estas dos longitudes, que van a ser 0.7750, 0.7750 más 2.25. Nos sale 3.03 de largo, ¿no? 100 metros. La fórmula va a ser la siguiente, ¿no? Largo por ancho por alto. La multiplicación va a salir en metros cúbicos y se va a ir sumando acá, de acuerdo a cómo vayamos nosotros calculando todos los volúmenes
La suma va a estar en esta parte, la suma final. Vamos a hacer eje 4 entre ejes AC. Eje 4 entre ejes AC. AC, todo esto. ¿Pero qué vamos a ir metiendo? El eje corte 3,3. Eje 4 AC, todo esto. Vamos a medir. Aquí hay que fijarnos bien que no está alineado. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que interpretar el plano que quiere decir. Vamos a metrar de zapata a zapata. Nos sale 1.2250. Ahora vamos a metrar la otra zapata. Corte 3,3 nos indica que es este corte. De acá a acá. 1.1250. Y esto lo tenemos que sumar. Igual 1.225 1.225 más 1.125. Luego vamos a ver el eje B entre el eje B comilla entre ejes 5 y 6. Eje B comilla entre los ejes 5 y 6. 5 y 6. Acá también hay el otro 3, ¿no? El otro corte 3. ¿Cuánto mide este de largo? 1.4. Y eso es lo que vamos a poner acá. 1.4 porque se va a repetir el ancho y el alto. Vamos por el eje corte, disculpa, por el corte 4,4. Nos indica que está entre los ejes 6 y 7 y entre los ejes B comilla con eje C. Aquí está. Corte 4,4. Eje 6 y 7 con BC. Como se trata de un cimiento que está unido, vamos a meterlo en uno solo. Vamos a sacar la longitud de este tramo, 1.25, con la longitud de este otro tramo, de acá hasta acá, 1.41. Entonces tendríamos que el largo de este corte sería 1.41, 1.41 más 1.25, 1.25, lo que nos daría 2.66 de largo. Ahora, ¿cuál es el ancho y cuál es el alto? El ancho del corte 4,4 es 0.50 y el alto sería 60 más 30, ¿sí? Sería 0.90. Tendríamos que de excavación va a ser un volumen de 1.20 metros cúbicos para el corte 4,4. Vamos con el corte 5,5. Otro ejemplo. Y ya el último, que no tiene sobrecimiento. En este caso, ¿qué es lo que vamos a seguir excavando? Tenemos que excavar de todas maneras, ¿no? Porque no podemos excavar de alguna forma solamente este pedacito en el terreno. Tenemos que excavar de aquí hasta acá, del terreno natural hacia el fondo de cimentación.
por lo que vamos a ver dónde se encuentra ese corte. Corte 5,5. Aquí tenemos corte 5,5 entre los ejes, en el eje B comilla con 6 y 7, con ejes 6 y 7, o entre ejes 6 y 7. Vamos a ver en el Excel, aquí está. Ese es el eje B comilla entre 4 y 7, nos indica aquí. B comilla entre 4 y 7. Entonces vamos a medir este tramo de acá, que corresponde al tramo entre 4 y 5, y este tramo de acá corresponde de 6 y 7. Tendríamos 0,775 0,775 más el otro tramo, que sería 1,475. Así tendríamos toda la longitud de ese tramo. Vamos a ver el tramo del eje 1 entre ejes A y B. Eje 1 entre A y B. O sea, prácticamente nos está diciendo todo esto. Y aquí vemos, pues, ¿no? Todo esto, toda esta parte. A y B. A y B. Eje 1. Tenemos este pequeño corte que está el tramo del corte 5,5. 1,25. 1,225, perdón. 1,225 es ese pequeño tramo. 1,225. La otra longitud, eje 3 entre A y B. Eje 3 entre A y B, entre esta columna a esta columna. Tenemos lo siguiente. También 1,225. 1,225 que será 1,20. Ahora las medidas del ancho y el alto de este corte. Vamos al detalle de cortes. Corte 5. Ancho 0,50. Vamos a poner ancho 0,50. Y el alto va a ser el 60 del cimiento corrido más el relleno, ¿no? Que en este caso sería 0,30. 0,60 más 0,30. Ese va a ser nuestra altura. Y esto mismo se va a repetir en todos los cortes que hemos metrado. Ahora vamos a metrar lo que es vigas de cimentación. En el eje 6 tenemos que meter las vigas porque ahí van a estar empotradas, ¿no? Aquí tenemos las vigas que van a entrar. En este caso, como también vamos a meter las zapatas, entonces van a ocupar espacio en donde van a entrar las vigas, así que vamos a meter también solamente los espacios entre zapata y zapata. No tendría sentido meter toda la viga en este caso. En el eje 6, entre los ejes A y B comillas, es un largo de 2,20. Eje 6. 2,20.
2.20. Vamos a corroborar de nuevo. De aquí hasta acá. Ajá, exacto. En el eje 5, igual se va a repetir lo mismo. Vamos a meterlo de todas formas. De aquí hasta acá. 2.20 también. En el eje 2, ahora nos indica que que hay otra viga en el eje 2. Aquí está. Pero aquí vemos que hay una zapata, otra zapata y otra zapata. Inclusive hay excavación de este tramo de cimentación, donde va a entrar, ¿no?, la viga también. Vamos a meter este pequeño tramo entre entre la cimentación y la zapata, que nos va a dar un valor. Aquí, entre zapata y zapata, este pequeño tramo nos va a dar otro valor. Entonces, tendríamos que sumar estos dos valores para tener el largo de esa excavación de esa viga. La viga, tenemos largo 1.2250. 1.2250. Igual, 1.2250 más 0.5250. Ahora, para obtener el ancho y el alto solamente tenemos que considerar las medidas de la viga. ¿Cuáles son las medidas de la viga? Acá nos indica viga BC 101 de 25 por 40. 25 de ancho por 40 de alto. 25 de ancho, 40 de alto. Y se va a repetir en todas las vigas. Igualmente, ¿no? Acá tenemos otro cimiento que tenemos que realizar, que es la cimentación de escaleras. Tenemos lo siguiente, hay que ver el plano, el detalle de escalera. Escalera, escalera. Aquí tenemos. Este va a ser nuestra cimentación de escalera. Este, bueno, es el tramo, el segundo tramo, ¿no? El detalle de escaleras. Tenemos este detalle. Entonces, considerando, acá sí nos indica que nuestro nivel de terreno natural está ubicado aquí. Nos indica bien claro, ¿no? Nivel de terreno natural acá. De aquí hacia abajo tenemos que realizar la excavación. Entonces, igual que una cimentación, tenemos 0.50 de ancho de esta escalera, 0.50. De alto tenemos toda esta longitud, 0.85 más 0.10 más 0.05 sería un metro, de alto, ¿sí? Acá tenemos de escalera, un metro, de alto de esa cimentación. Vamos a calcularlo mejor. Ahora, 0.85 más lo que podemos ver acá, ¿no? Ese detalle, 0.10, que es el falso piso, pero de la otra sección, más este es como una terminación del piso, y nos indica que está hacia abajo del 0.05, ¿no? Hay que agregarle ese 0.05 para que nos dé la altura respectiva.
¿Cuál sería? Desde el nivel de terreno natural, acá igualmente nos indica nivel de fondo de cimentación 1. Entonces podemos guiarnos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el largo? Vamos a buscar la escalera. En este plano no está la escalera. Aquí está la escalera. La cimentación de escalera va a estar aquí, sí no señala, ¿no? Perdón, sí no señala el largo. El largo es el siguiente, es el cimiento. Cimiento de escalera, si lo pueden leer ahí. Uno también. Uno también es el cimiento de escalera. Y aquí está el ancho, que es 0,5. Uno es el largo. Por el alto, que también es uno, nos daría como resultado un volumen de 0,50 metros cúbicos.